Damos gracias a Dios porque su presencia es innegable en medio de nosotros. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y quiero pedirle por favor que levante su mano derecha, cierre sus ojos un momento y vamos a decirle: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, por la oportunidad de compartir los principios, la estructura de tu palabra. En el nombre de Jesús, alimenta nuestros corazones con ella, Señor. Refuerza, Señor, nuestros corazones con los principios que están establecidos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. La semana pasada estuvimos empezando una serie de prédicas que va a llevar varias semanas. Y es un tema bastante importante. Estuvimos empezando a desarrollar la semana pasada. ¿Quién estuvo con nosotros acá la semana pasada? Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la introducción de este tema. El tema es Deuteronomio 7. Por favor, dígale a su compañero Deuteronomio 7. Este capítulo de Deuteronomio es sumamente importante porque hay varias ordenanzas y hay varias cosas, muchos elementos importantes que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y esto iba a asegurar que ellos pudieran tener todo lo que Dios quería entregarles, pudiera realmente caer sobre ellos y que ellos fueran beneficiarios de todo lo que Dios quería entregarles. Vamos a leer por favor el versículo de Deuteronomio 7, versículo 1. Deuteronomio 7, versículo 1. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Siguiente. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Por favor, regresamos al versículo 1 y usted va a encontrar ahí que hay 7 naciones que Dios destruyó o que Dios derrotó de antemano delante de su pueblo Israel. Y estas 7 naciones representan 7 peligros, representan 7 diferentes influencias en la vida de nosotros el día de hoy que necesitamos conocer, necesitamos entender y a la misma vez necesitamos derrotar por completo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos asegurar que entrar a las promesas de Dios no tenga ningún estorbo en nuestra vida. Por favor, dígale a la persona que está a su lado: no queremos estorbos para entrar a la tierra prometida. Muy bien. La semana pasada hablamos del primer enemigo. Usted va a encontrar ahí, de esas 7 naciones, va a encontrar que el primero es el Eteo. La semana pasada hablamos acerca de este enemigo. Es bastante interesante y se refiere al temor. El Eteo es una influencia de temor o de terror en la vida de las personas que no les permite alcanzar las promesas de Dios, aún hoy en día. Está ampliamente explicado de lo que hablamos la semana pasada. Le invito que usted, si usted no lo vio, pueda entrar a nuestras páginas para poder ver esa información a detalle. Pero el día de hoy vamos a continuar con el número 2, que es el segundo enemigo, que es el Gergeseo. ¿Qué es Gergeseo? El término Gergeseo significa habitante del piso arcilloso o morador del barro. Repito, Gergeseo significa habitante de piso arcilloso o lodoso, ¿sí? O morador del barro. Eran descendientes de Canaán, hijo de Noé. Es decir, este hombre o este pueblo son descendientes de Canaán, son hijos de Canaán que a su vez eran nietos de Noé. Y ocupaban el territorio al este del mar de Galilea cuando Israel entró en la tierra prometida. El nombre Gergeseo solamente se menciona 8 veces en la Escritura. Solamente 8 veces. Es decir, no es algo muy común
son muy poquitas veces en toda la Biblia que se menciona este término o este pueblo, Gergeseos. 7 de ellas es en el Antiguo Testamento. Y solamente una ocasión se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esta ocasión? Vamos a verlo, por favor. Es un término bastante interesante, este versículo, y es Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. Mateo 8, versículo 28 y 29. Si usted se fija, este versículo dice, cuando llegó a la otra orilla, ¿sí?, la de los Gadarenos. Pero si usted pudiera buscar en su Biblia la versión antigua, la Reina Valera 1909, este que está viendo usted es Reina Valera 1960, es una revisión más moderna. Pero la versión antigua, que es la 1909, dice de esta manera, si me permite lo voy a leer en esta versión. Dice, y como hubo él llegado a la otra ribera del país, de los Gergesenos, en esta versión dice Gadarenos. Sin embargo, en la versión antigua se extrae de una manera literal el nombre de este pueblo, y este pueblo es los Gergesenos o los Gergeseos. ¿Ok? Le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Por favor, observen. Este versículo, que es el único en el Nuevo Testamento donde se menciona a este pueblo, es en esta ocasión. Cuando Jesús le dice a los discípulos, súbanse en la barca, vamos a pasar a la otra orilla, que en la versión Reina Valera se conoce como los Gadarenos. Realmente este pueblo es los Gergesenos, ¿ok? O los descendientes de este pueblo. Este pasaje nos relata que sucedieron varias cosas importantes cuando Jesús tuvo la intención de pasar a la otra orilla, la de los Gadarenos o Gergeseos. Pasaron varias cosas. Si usted lee antes de este versículo, un párrafo antes, usted se va a dar cuenta que se desata una gran tormenta. En Mateo 8, 23 al 27. Jesús se duerme cuando van entrando al mar de Galilea para cruzar a la otra orilla. La Biblia dice en este pasaje que Jesús se pone en la parte frontal del barco, del bote, y se queda dormido. Y mientras Jesús está dormido, se desata una gran tormenta, tanto que los discípulos están luchando para poder mantener a flote este bote, ¿sí? Y uno de ellos, que es Pedro, se acerca con él y lo despierta, le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que nos podemos ahogar? Jesús se levanta, se pone al frente del bote, levanta su mano y le dice al viento, calla, enmudece. Y al instante, dígale a su compañero de lado, al instante, el viento se calmó, la tormenta se acabó, y la Biblia dice que vino grande bonanza, es decir, hubo gran paz, hubo una quietud importante, completamente distinta después de que Jesús reprendió al viento y al mar, a las olas. La Biblia dice que los discípulos estaban asombrados. Inmediatamente después llegaron a la otra orilla, y es lo que sucede número 2. Son recibidos por 2 endemoniados. Esto lo encontramos en Mateo. El libro de Lucas menciona que solamente vino una persona que estaba endemoniada. El libro de Mateo menciona que eran 2. El punto importante es que vienen y se presentan delante de Jesús, se arrodillan delante de él y empiezan a hacer como hacen los endemoniados, no sé, ¿sí? Se presentan, se ponen de rodillas delante de Jesús y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Y después, más adelante, vamos a ver que hay una tercera cosa que sucede. Después de la intervención de Jesús sobre la vida de estos 2 endemoniados, la Biblia dice que todo el pueblo, toda la gente de este pueblo gergeseno o los gadarenos, salen a rechazar a Jesús y pedirle que se retire de su territorio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Es algo interesante.
punto aquí es que había una fuerte presencia diabólica, había una fuerte presencia espiritual negativa en este pueblo, moviéndose en la gente de este pueblo. Y lo podemos ver en estas tres cosas que sucedieron: una oposición, utilizando los elementos que fue una tormenta, tratando de impedir que Jesús llegara a ese lugar, a ese pueblo, a esa otra orilla. ¿Sí? Los dos endemoniados que salen a recibirlo, entre comillas, para tratar de impedir que él desembarque en ese lugar. Y número 3, el pueblo diciéndole a Jesús que se vaya. Imagine usted, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. A cualquier parte del resto del territorio de Israel, inclusive naciones vecinas, todo el mundo quería venir a escuchar a Jesús. Todo el mundo quería ver los milagros que él hacía. Sin embargo, los gadarenos, los gergeseos, le pidieron que se fuera. Quiero que se dé cuenta usted del perfil, una poderosa influencia negativa sobre ellos. Ahora, vamos a ver por favor el libro de Mateo capítulo 8, versículo 30. Es enseguida donde estábamos hablando. Mateo 8, 30 al 34. Vamos a poder ver qué fue lo que sucedió cuando Jesús se desembarcó sobre esta orilla de los gadarenos o los gergeseos. Mateo 8, versículo 30 dice: y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo él: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y he aquí que todo el hato de puercos se precipitó de un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que saliese de sus términos. Por favor, vamos a entender este punto. Cuando los dos endemoniados vienen a presentarse con sus rodillas en el piso delante de Jesús, lo que estaba dentro de ellos, que dice la Biblia que era una legión de demonios, era un gran número de espíritus malos dentro de estos dos hombres. Estos espíritus malos, estos demonios que estaban dentro de estos hombres, hablaron por la boca de ellos y le dijeron a Jesús. Los demonios le rogaron diciendo, versículo 30, si nos echas fuera, fíjese bien lo que dicen los demonios, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Jesús les dijo, ok, salgan. Y ellos salieron de los hombres y se fueron a aquel hato de puercos, entraron en los animales, en los puercos. Estos animales se alocaron, empezaron a correr y cayeron por un precipicio y se ahogaron en el mar. Cuando esto pasó, dice la Biblia en el versículo siguiente que los que cuidaban a los cerdos, a los puercos, vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas de lo que había pasado, inclusive lo que había pasado con los endemoniados. Es decir, ellos le dijeron a la gente que Jesús los había liberado del poder de esos demonios. Y el versículo 34 dice que toda la ciudad, fíjese bien, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que saliese de sus caminos. En otras palabras, que se fuera. Es interesante ver que dice toda la ciudad. Además de esto, nos habla de que el cerdo en la ley de Moisés se describe como un animal inmundo que los judíos no podían comer. Era un animal que estaba prohibido para ellos comer, ¿ok? Ellos lo sabían. Esto lo podemos encontrar en Levítico 11:7, donde dice que el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Levítico 11:7. Recuerde usted que los gergeseos, el nombre gergeseo significa el morador del barro, o la gente que está entre el lodo, ¿ok? Ese es el significado del nombre gergeseo. De la misma manera que los cerdos disfrutan estar en el lodo, los gergeseos vivían entre este ambiente, estaban acostumbrados a esto. Por eso podemos tipificar a los gergeseos o la influencia negativa
Gergeseo, de la misma manera, en la forma que vive un cerdo. Es decir, Jesús encontró gran resistencia al entrar a aquel lugar, y este relato se menciona que el espíritu que estaba en los endemoniados, que se llamaba Legión, le pidió a Jesús, trató de impedir que Jesús entrara a ese lugar, y esto expresa un carácter territorial de esta influencia negativa que estaba en estos hombres. Ahora, lo importante de todo esto, querido amigo, hermano, ¿qué representa este enemigo para usted y para mí el día de hoy? ¿Qué representa este enemigo, Gergeseo, para usted y para mí el día de hoy? Las personas que tienen sobre sus vidas una influencia de este tipo, sin darnos cuenta, son personas que están solamente enfocadas en lo terrenal, solamente enfocadas en las cosas materiales, solamente enfocadas en las cosas tangibles, el trabajo, los negocios, la casa, no sé, cualquier cosa que solamente sea terrenal. Los cerdos, escúchame por favor, los puercos no tienen la capacidad de levantar su cabeza para voltear a ver al cielo. Por favor, piensa un momento. ¿Usted ha visto algún cerdo alguna vez levantar su cabeza y ver al cielo? ¿No? ¿Por qué? Porque su estructura muscular, su esqueleto, no les permite levantar el cuello como lo hacen muchos otros animales. Usted ve un caballo y levanta su cabeza, levanta su cuello, inclusive su cabeza, y puede ver hacia arriba. Una vaca, pero un cerdo no lo puede hacer. El cerdo no tiene la capacidad de levantar su cabeza para voltear a ver el cielo. Ellos solamente pueden ver hacia abajo, para estar buscando algo que comer. Usted puede ver una imagen de un cerdo y siempre están con su vista hacia abajo. ¿Se da cuenta? ¿Okay? De la misma manera, quienes están o viven influenciados de esta manera solamente están viendo hacia abajo. Son personas que solamente están influenciadas para ver lo terrenal, las cosas que su vista material les permite ver, ¿sí? Las cosas terrenales sin voltear hacia arriba. Cuando decimos voltear hacia arriba, ¿a quién estamos refiriéndonos? A Dios. Una persona que no se está dando cuenta, pero está influenciando a su vida por ¿cómo podemos decir? Pues sí, una influencia de este tipo, no se va a dar cuenta. Pero solamente su vista va a estar puesta en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas de abajo. Y no puede levantar su cabeza para ver hacia arriba. Hay una enseñanza de Jesús acerca de que el hombre sabio construye su casa sobre la roca y el hombre necio o insensato la construye sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? Los dos construyeron. Los dos edificaron una casa. La diferencia es que el sabio pone en práctica el consejo de Dios. El sabio pone en práctica el consejo de Dios y construye su casa sobre la roca. Y el necio, el que solamente está viendo hacia abajo en lo terrenal, construye donde puede, donde su lógica le dice, en este caso es en la arena. Esta influencia espiritual hace que las personas queden atrapadas en las preocupaciones de la vida diaria, ¿sí? Y permanezcan absorbidas completamente en las cosas terrenales, provocando en ellos un desgano. Fíjese bien, es un desgano, es no tener intención, no tener ánimos de buscar las cosas espirituales. Ahora, observe esto, por favor. Cuando los demonios salieron de los cerdos, de los endemoniados, y entraron en los cerdos, estos se despeñaron, se cayeron al vacío y murieron ahogados. ¿Por qué? ¿Por qué se despeñaron estos animales? Por su visión corta. Dígale a la persona que está a su lado, por su visión corta. Los cerdos murieron porque no pudieron ver hacia lo lejos, que estaban dirigiéndose hacia un precipicio. Si usted va caminando o corriendo hacia un precipicio y usted tiene la capacidad de ver hacia el frente, no solamente hacia abajo,
Si usted va corriendo y su vista está hacia el frente y usted ve un precipicio que está usted aproximándose a ese lugar, ¿qué haría? Seguiría corriendo. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que hay un peligro. Ahora piense, ¿por qué el versículo dice que los cerdos salieron corriendo y cayeron en el precipicio? Muy simple, porque su vista estaba siempre hacia abajo. No se dieron cuenta del peligro. ¿Sí me estoy explicando? Las personas que están influenciadas de esta manera se vuelven corredores violentos, pero que no observan hacia el frente. Toman decisiones impulsivas basadas solamente en su visión corta, enfocados solamente en el terreno que tienen hacia abajo. No sé si me estoy explicando. Tal vez usted puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Hay muchas cosas importantes que tenemos que rescatar. ¿Por qué? Recordemos el punto base de este tema. Dios le habló a Moisés y le dijo, yo estoy destruyendo estas naciones delante de ustedes, pero tú tienes que exterminarlas. Tú necesitas exterminarlas. No harás con ellos alianza, no emparentarás con ellos, no tendrás relación alguna con ellos. El enemigo anterior que vimos la semana pasada es el temor. Ni usted ni yo debemos negociar con el temor nunca, porque el temor paraliza. No podemos hacer alianzas, negociar con el temor, porque el temor lo va a paralizar a usted y le llevará a desobedecer lo que Dios dice. En ese mismo sentido, este enemigo es aquel que te hace ver solamente lo terrenal, enfocarte en las cosas de tu vida diaria y no voltear hacia arriba a ver a Dios. ¿Te estoy explicando bien? ¿Sí? Estas personas pueden tratar de hacer cosas, pero no logran concretarlas a causa de su inconstancia, porque huyen a hacer cambios de fondo en sus vidas. Están siempre optando por poner remedios o parches temporales a sus conflictos sin buscar una solución de fondo. ¿Sí me estoy explicando bien? ¿Sí le está quedando claro? Estamos hablando de una influencia espiritual. Estas personas buscan involucrarse solo en proyectos terrenales y sin darse cuenta rechazan lo espiritual. Wow. Por favor, denme su atención un momento. ¿Me puede dar su atención un momento? Usted y yo hemos sido llamados a buscar las cosas de Dios. ¿Cuántos de acá hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Levante su mano. Dígame si usted tiene a Cristo en su corazón. Usted y yo hemos sido llamados en muchas partes de la Escritura para buscar a Dios y las cosas que están arriba, no como el cerdo que solamente ve hacia abajo y no se da cuenta de hacia dónde está avanzando. Mateo 6, 32 y 33 es un versículo importante que usted tiene que saber si es posible de memoria. Mateo 6, 32 y 33 nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? No pongas tu vista en las cosas de la gente que no conoce a Dios. Porque ellos, toda esa gente, busca todas sus necesidades, busca estar supliendo sus necesidades personales. Su vista está hacia abajo. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18 nos dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Dónde dice el apóstol Pablo que pongas tu vista? ¿En dónde? En las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven?
Evidentemente no son las cosas físicas. No es tu carro, no es tu dinero, no es tu negocio, no es tu casa, no son tus negocios. Somos llamados a poner nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos transformados. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice que fuimos transformados de muerte a vida. Usted y yo, cuando recibimos a Cristo, fuimos pasados de muerte a vida. Usted está vivo. Dígale a su compañero, tú estás vivo. Yo estoy vivo. Y porque usted y yo estamos vivos, porque Jesús está en nuestros corazones, somos llamados a buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Otra vez. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿De quién está hablando? De usted y de mí. Ahora compare estos versículos con el ejemplo simbólico del cerdo. La influencia espiritual del jerjeseo le va a llevar a usted, sin darse cuenta, a estar viendo solamente hacia abajo. ¿Sí me está escuchando? ¿Está quedando claro? Ahora pregúntese usted mismo, usted misma, ¿estaré yo, sin haberme dado cuenta, poniendo mi vista, mi interés, mis ojos solamente en lo material y estoy dejando de lado las cosas de arriba? ¡Wow! Es un enemigo que Dios dice a Moisés en Deuteronomio 7 que si no lo exterminas, ese enemigo te puede impedir entrar a las promesas de Dios. Levante la mano, por favor, ¿quién quiere perderse las promesas de Dios? No veo ninguna mano levantada. ¿Quién se quiere perder las bendiciones de Dios? Nadie queremos eso. Si tú quieres asegurar que las bendiciones de Dios en la tierra prometida a la que Dios te quiere llevar, realmente llegues a ese lugar y recibas todas esas promesas en tu vida, necesitas conocer estos 7 enemigos. Necesitas entender, hasta donde vamos ahorita, que no hay negociación con el temor, que es el hebreo que vimos la semana pasada. No hay negociación con el jerjeseo que te hace poner tu vista solamente en las cosas de abajo, en las cosas materiales, y dejar de lado lo espiritual. ¿Le está quedando claro esto? Esta influencia silenciosa, quiero terminar este pueblo diciendo esto, esta influencia silenciosa pone énfasis en lo terrenal y produce un desgano por lo espiritual. Esta influencia es la que nos impulsa inconscientemente, dígale a su compañero, inconscientemente. Esta influencia es la que nos impulsa inconscientemente a enfocarnos en lo que vemos, lo que oímos y en lo que sentimos. Y sin que nos demos cuenta, estará siempre cuestionando lo que dice la palabra de Dios. Mire, hay tantas y tantos ejemplos en la Biblia donde las personas se paralizaban por el temor o por la influencia de solamente estar viendo las cosas materiales. Y eso hace que tú y yo escuchemos nuestro corazón, que la única información válida para nosotros sea lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. Imagine usted el ejemplo que está en Lucas, que dice que Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Cuántos han leído ese pasaje alguna vez? ¿Lo han escuchado? Jesús viene caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. No estamos hablando de que era una agua tranquila, era una tormenta, olas enormes. Y la Biblia dice que Jesús venía caminando sobre las aguas. Es algo absolutamente sobrenatural. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sin que me ahogue. Y Jesús le dice, ok, bien.
Y la Biblia dice que Pedro se baja de la barca y de una manera absolutamente sobrenatural empieza a caminar sobre las aguas. Completamente sobrenatural. Es decir, ¿lo pudo hacer? Yo le pregunto a usted, ¿Pedro pudo caminar de una manera sobrenatural sobre las aguas? Sí. ¿Por qué? Muy simple. Porque su vista estaba en Jesús. El versículo dice, pero al ver, observe, al ver el fuerte viento, podemos parafrasear el versículo, al escuchar el fuerte viento, al sentir en su propio cuerpo la fuerza del viento, cuando él pudo ver las olas gigantescas que se levantaban a su lado, cuando él pudo ver el peligro al que estaba expuesto, empezó a hundirse instantáneamente. Empezó a gritar, Señor, sálvame. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. ¿Qué oficio tenía Pedro? Era un pescador. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Pedro no sabía nadar? ¿No? Es un requisito. Así como puede ser un requisito para un conductor, un chofer que sepa manejar. No se puede. O sea, no puedes ser un chofer si no sabes manejar. De la misma manera, no puedes ser pescador si no sabes nadar. Pero cuando está enfrentándose a ese peligro, el temor lo paraliza, ¿sí? Su enfoque en lo terrenal le hace voltear a ver las cosas que están a su alrededor, ver las olas, ver el viento, escuchar el sonido del viento, sentir en su propio cuerpo, en su piel, la fuerza del viento. Y esto le hizo quitar su vista de Jesús. Y cuando usted y yo quitamos nuestra vista de Jesús, sin darnos cuenta, nos estaremos sumergiendo en lo terrenal. Wow. La pregunta para nosotros sería, ¿has estado enfocado más en lo terrenal que en lo espiritual? Piensa para ti mismo. Piensa para tu propia persona. ¿Has estado enfocada más en lo terrenal que en lo espiritual? ¿Estás enfocada solo en lo que ven tus ojos, en lo que oyen tus oídos y en lo que siente tu corazón? Mire, tengo tantos deseos de contigo. Tengo otro, el tercer pueblo, ya tengo lista la información. Quisiera entregársela, pero quisiera permitirme a la vez ir despacio. Es muy importante que usted y yo podamos ir entendiendo con claridad cuáles son los enemigos que tenemos que identificar y que usted y yo no nos podemos permitir el lujo de que estos enemigos influencien nuestra mente, influencien nuestra vida para hacernos no alcanzar las promesas de Dios. La semana pasada le di un ejemplo, se lo voy a repetir. ¿Cuántos de aquí han recibido alguna herencia alguna vez? ¿Cuántos han recibido alguna vez una herencia de algún familiar, de alguna persona? ¿Nadie? Ernesto, bueno, solamente Ernesto y yo y mis hermanas que están aquí, Patti, Rocío, mi cuñado Ernesto, en su momento cada uno hemos recibido una herencia chiquita, mediana, grande, pero una herencia de algún familiar. En nuestro caso, mis hermanas y mío, de mi abuelita que falleció, mi abuelita Anastasia, mamá de mi papá. Cuando ella murió, ella había vendido su casa, una casa grande, un terreno muy grande, y en su momento éramos adolescentes y nos tocó una pequeña partecita económica a los nietos, mis hermanos y a mis primos, ¿sí?, de lo que mi abuela vendió su casa. Para fines prácticos es una herencia, ¿sí? Y cuando yo la recibí, le comenté la semana pasada que me sentí extraño, porque a pesar de ser un adolescente, yo sabía que ese dinero yo no lo había ganado. Es decir, yo no trabajé para obtener ese dinero.
a cambio de mi trabajo, sino que fue una herencia. Y una herencia, querido amigo, hermano, una herencia no se trabaja. Una herencia se recibe por fe. Se recibe por derecho. En nuestro caso, por ser nietos de mi abuela. En el caso de Ernesto, mi cuñado, por ser tal vez hijo, no sé, hijo de su papá que falleció. De la misma manera, Dios tiene para nosotros una herencia. ¿Cuál es la herencia de la que estamos hablando en este pasaje? Que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. ¿Cuál era? La tierra prometida. Desde el tiempo de Abraham, Dios le prometió a Abraham que iba a darle a su descendencia un territorio para que ellos pudieran vivir en ese lugar. Y cuando Dios promete ese lugar, Él promete que ese lugar sería un lugar de abundancia. Más adelante, siglos más adelante, cuando Dios llama a Moisés, en Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés y le dice: yo te voy a escoger a ti y te voy a enviar a Egipto para que saques a mi pueblo Israel y lo lleves a la tierra prometida, la tierra del Heveo, del Jebuseo, del Cananeo, etcétera, etcétera, lo que ya vimos, ¿sí? Es una tierra que fluye leche y miel. Y la expresión fluye leche y miel nos hace saber que es un lugar de abundancia. Ok, vamos a terminar con este tema diciéndole lo siguiente. Dios desea llevarlo a usted y llevarme a mí a recibir nuestra herencia en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Yo le pregunto a usted, como le hubiera preguntado al pueblo de Israel, si yo fuera Moisés: ¿vas a permitir? Escuchen, suponga que usted es parte del pueblo de Israel de aquel tiempo, está a punto de entrar a la tierra prometida. Yo le preguntaría a usted: ¿vas a permitir que estas 7 naciones, estas 7 influencias, te impidan entrar a la tierra prometida a recoger tu herencia? Ahora yo le pregunto a usted, Iglesia Sion Monterrey, en el 2021, queridos amigos y hermanos, si Dios nos está hablando de esto, es porque Dios quiere llevarnos a entrar a esa abundancia que tiene preparada para nosotros. Yo le pregunto a usted: ¿vas a permitir que esa influencia de la que estamos hablando, de las 7 naciones ya vimos 2, el temor y la influencia que nos lleva a lo terrenal, vas a permitir que estas influencias te impidan entrar a la promesa de Dios? No escucho. Es muy importante lo que Dios nos está hablando. Mire, al final del tema hay algo tan poderoso que yo quiero entregarle a usted, que Dios me ha hablado, ¿sí? Pero no puedo hacerlo hasta que usted tenga claro los 7 diferentes enemigos que usted y yo tenemos que identificar en nuestra vida para exterminarlos. Lo que ya hemos visto, número 1, es el temor. No hay negociación con el temor. No negociamos con el temor, porque el temor bloquea la fe. El temor se tiene que destruir en nuestra vida. La influencia del terqueceo, aquello que nos hace ver solamente hacia abajo como los cerdos, enfocarnos en lo terrenal y no enfocarnos en las cosas de arriba, tiene que ser exterminado de nuestra vida. ¿Le está quedando claro? ¿Por qué? Porque eso le puede impedir a usted tomar las promesas de Dios. ¿Vas a permitir que esa influencia te impida tomar la herencia de Dios? Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Quiero tratar de transmitirle de la manera más fiel que puedo lo que Dios me ha hablado para nuestra congregación. Dios desea meterlo a usted a esa tierra prometida, a ese tiempo donde las promesas de Dios se van a desatar sobre su vida. Sí, solo sí. Escúcheme. Sí, solo sí. Usted y yo entendemos a estos enemigos y los exterminamos de nuestra vida. Oh Espíritu Santo.
tu palabra ha sido expuesta. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete sobre nosotros y toca nuestras mentes y nuestros corazones. Señala en nuestra vida todas estas cosas donde estos enemigos están queriendo habitar entre nosotros. En el nombre de Jesús, papá. Oh Espíritu Santo, desciende ahora sobre mí, desciende ahora sobre nosotros y llévanos a entender que tú tienes el deseo profundo de bendecirnos. Tú tienes el deseo profundo de prosperarnos, de entregarnos tu herencia. Pero nosotros necesitamos entender que debemos exterminar todas estas cosas, estos 7 enemigos en nuestra vida. Espíritu Santo, háblame. Hazme entender, Señor. Hazme entender. Ayúdame, papá, en el nombre de Jesús, a pararme firme en mi posición de hijo heredero